Muy bien. Versículo 14. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a escudriñarlo. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya hablaremos de este don y qué significa, pero bueno, sigamos adelante. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿A qué se refiere? No está diciendo ni justificando que es un lenguaje secreto, que es un lenguaje que solamente es para Dios. Si alguien habla en otro lenguaje que nadie entiende, el único que lo entiende es Dios. Y habla misterios porque nadie sabe lo que está hablando. Si alguien llegase un chino aquí a México y empezara a predicar el evangelio gloriosamente en chino, y nadie habla chino, nadie nos traduce, son misterios y solamente Dios le está entendiendo, ¿no? Solamente está hablando, no habla a los hombres, sino a Dios, porque los hombres no entienden, los hombres entienden en español. Y él está hablando en chino, solamente está hablándole a Dios. Entonces los hombres nos quedamos, quién sabe qué está diciendo, y dice aquí que pues nadie le entiende, ¿no? O sea, Dios sí le entiende y él está hablando a Dios. O sea, aclaro, ¿no? Aclaro, aquí está diciendo Pablo, le hace un supuesto que la persona está hablando sana doctrina y verdad, está hablando palabra de Dios. Puede llegar un chino con un corazón repleto de unción del Señor, de la palabra viva del Señor, porque la unción representa la palabra doctrinal bíblica, no la unción un poder engañoso, lleno de la palabra del Señor, y habla gloriosamente el evangelio del Señor. Obviamente el que lo entiende es Dios, pero los hombres no, porque no hablamos chino y nos quedamos, está hablando misterios, quién sabe qué diga, es un misterio, el misterio es, no entiendo, no sé qué pasa, es un misterio, nadie sabe. Eso está diciendo Pablo. No está enseñando que son misterios y que tú ores en lenguas y que eso es una superstición. Eso es superstición, es decir, tú oras en lenguas y las lenguas estás dando un mensaje que Dios entiende y que el diablo tampoco te entiende. No, ni tú entiendes. Y tus hermanos menos. Eres un címbalo que retuena, eres vanidoso. Te centras en ti nada más cuando dice la palabra en Corintios 12 que todo se haga para provecho de la iglesia. Luego dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Bueno, ya hablaremos de esto. Dice versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿no? Pues sí, o sea, a sí mismo se edifica porque, pues obviamente, el que se entiende nada más es él, ¿no? Pero dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, el propósito de la profecía, que es la palabra viva del Señor, es edificar a la iglesia. El don de lenguas también tiene que tener este mismo propósito, edificar a la iglesia. Si el don de lenguas no edifica a la iglesia en la sana doctrina, en las sanas palabras de Cristo, no vale. Así que quisiera que todos hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? El profetizar, mi amado hermano, se entiende como el que habla la palabra de Dios, la doctrina de Dios, inspirado por Dios. Antes no estaba el libro el canon de la Escritura. Imagínate los corintios diciendo, amados hermanos, saquen su rollo, su papiro de profeta Isaías, tal, no, o sea, no había esta capacidad de andar cargando papiros o traer la carta, que tardaban meses en llegar una carta de un apóstol. Debía de haber hombres con capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar la sana doctrina de manera inspirada por el Espíritu Santo. Estos eran los profetas que había en la iglesia. Y el don de lenguas era un don que tenía que ser usado para lo mismo. Era un don que Dios le daba a un hombre de hablar en otros idiomas las maravillas de Dios para edificar a la iglesia en la sana doctrina. Si nadie entiende, nadie es edificado. Y hoy en día, según hay traductores que dicen una sarta de cosas que no edifican a nadie, que ni siquiera tienen doctrina. Ni siquiera han leído la doctrina. Y según traducen lo que Dios dice, y dicen pura adivinación. No, que dice Dios, y dice Dios. Y así dijo también, como decían el profeta Jeremías, ¿no? Hay unos que dicen, Dios dice, y Dios nunca ha dicho. Cuando Dios habla a través de su palabra, a través del Hijo. Bueno, dice, así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Debe de haber un intérprete para que la iglesia entienda lo que se está predicando. Habla de lo que representa, en los siguientes versículos habla de lo que es esto, que debe de haber un sonido correcto, no un sonido incierto. Versículo 13. Por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, yo puedo hablar en lengua extraña, tengo que saber lo que estoy diciendo. Tengo que traducir a los hombres también. ¿Estás hablando en un perfecto chino? Bueno, tradúcele también a los chinos, ¿no? Pide tener esta capacidad de entender el idioma. Eso es lo que el Señor lo que Pablo está enseñando. No que interpretes una profecía, ¿no? Se entiende, se ha tomado un término bíblico con una práctica no bíblica. El pentecostalismo usa un término bíblico que es profecía para hacer una práctica, una adivinación ocultista, como un misticismo pagano, lo que te decía, la Iglesia Católica hace esto siempre, lo ha hecho siempre. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Debe de haber edificación, debe de haber entendimiento, fruto. Y esto nos enseña que tu espíritu está siendo edificado. O sea, mi amado hermano, el apóstol Pablo dice que sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de conocer cuál es la buena voluntad del Señor. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro culto, nuestro servicio a Dios debe ser racional, con el entendimiento. Hágase todo con entendimiento, dice Pablo también. Y dice, transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿de qué sirve que mi entendimiento quede sin fruto? Cuando lo que al Señor le interesa es que yo entienda mi pecado. No está enseñando que esa oración balbuceante te edifique, porque eso no está enseñando aquí, no es el objetivo, ni es una justificación para enseñar una doctrina equivocada con tantos errores, ¿verdad? Ninguna mentira procede de la verdad. Aferrarse a esta práctica, mi amado hermano, es una blasfemia, es una necedad. Aferrarse a que el pentecostalismo, y tú le busques de la palabra algo bueno, te vas a desgastar, mi amado hermano, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y no niego que algunas cosas que se enseñan sean doctrina bíblica, aunque práctica antibíblica. Al final de cuentas, la gente oye de oídas, pero nunca ve al Señor, porque no es librado de su pecado, porque se acercan al Señor y dice la palabra que son ellos mismos, el sistema religioso, son mismos esclavos de corrupción. Y esto enseña desde que el que se dice apóstol, ¿no? Y viene desde arriba, ¿no? Y va bajando hasta que llega a México y todos los demás siguen sus enseñanzas. Bueno, mi amado hermano. ¿Qué pues? Versículo 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El entendimiento es lenguaje claro y entendible. Ese es el propósito de la iglesia para unirse. El don de lenguas es el don que le da el Señor a la iglesia para poder comunicarse y hablar un solo lenguaje. Hay gente que tiene este don, que puede hablar el idioma perfectamente, hablar la palabra de Dios en otras lenguas para que la gente entienda. Hermanos que gloriosamente hablan el español y se entiende mejor que los que hablan español. Glorioso. Es un don del Señor que usa para edificación de su iglesia y ha sido de grande bendición para muchos de nosotros que hemos visto esta capacidad con la que el Señor ha bendecido su iglesia, y que también nosotros vimos el pentecostalismo, el otro lado de la moneda, el lado falso, el lado que mucha gente habla en esos balbuceos y no hay fruto verdaderamente de santidad ni de arrepentimiento, y siguen engañados en falsas doctrinas y los resultados son desastrosos. La gente no se explica cómo ha pasado horas hablando en lenguas y el Señor mismo lo tiene todavía bajo su pecado. Bueno, mi amado hermano, pues yo espero que podamos discernir, ¿no? Que podamos entender el propósito de que las lenguas en la iglesia de Corintios se enseña que son necesarias para que la gente hable el mismo lenguaje, para que se hablen las maravillas de Dios y para que se edifiquen unos a otros en la doctrina de Cristo. Nunca explica
balbuceos indecibles, extraños, que solamente confunden más. Y hoy en día hay, según traductores, que solamente hablan de su propio corazón, guiados por un espíritu engañoso. Porque eso dice la palabra, que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y habla de un espíritu engañador que se hace pasar por la voz de Dios. Pero Dios dijo que en su palabra, que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Y ahí es donde Dios ha hablado todo lo que necesita hablar, no necesita hablar nada más, porque en Cristo estamos completos, y su palabra es completa, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea completo, perfecto para toda buena obra. No necesitas nada más, ni necesitas una revelación especial, ni una palabra mística especial. Ese don de lenguas es como lo aplica el carismatismo. Claro, el don de lenguas, el término es bíblico, pero la práctica pentecostalista del don de lenguas no es bíblica. Si tú estás involucrado en ello, arrepiéntete. Sal en medio de ellos y pídele perdón al Señor por tu pecado, por la vanidad de tu pecado, por tu orgullo. Humíllate delante del Señor y pídele que Él regenere tu corazón y que te dé un corazón nuevo, que ame a Cristo y busque sus mandamientos. Bueno, mi amado hermano, dejemos este estudio hasta aquí, hay más que hablar. Espero que te sea de bendición esta serie de estudios. Cualquier duda, por favor, podemos hablarlo con más calma. Te pido que tú escudriñes la Escritura para ver si las cosas son así. Escudriña desde Juan 17, Génesis 11, Hechos capítulo 2, todo el capítulo de 1 de Corintios de 2 al 14. Pide al Señor entendimiento, velo desde ese punto de vista, y esto hace armonía con toda la Escritura, y tú vas a entender el error y la mentira. Pídele al Espíritu Santo que te abra el entendimiento, te guíe a toda verdad, que tú puedas ver realmente el engaño, del error de los inicuos. Bueno, amado hermano, espero que esto te sirva para que puedas escapar de estas prácticas antibíblicas que dice Colosenses, Colosenses, capítulo 2, está hablando de un contexto de enseñanzas angelicales a los colosenses, pero también se puede aplicar para este punto, porque toda la palabra es útil para enseñar y esto nos puede enseñar también. Dice, capítulo 2, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. O sea, hablar en lenguas es bueno, puede parecer que sí, porque puede parecer que a lo mejor sí, ¿no? Se confunda, ¿no? No digo que sí sea cierto, sino que en la iglesia hay gente noble, hay gente del pueblo de Dios noble que pues siguen en su pecado, pero solo les basta ver la verdad para escapar de ahí, que se pueda dar cuenta que estas cosas tienen cierta reputación. Dice Colosenses 2:23, cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú hablas en esas lenguas balbuceantes, no tienes valor alguno contra los apetitos de la carne y seguirás siendo el mismo pecador y no entenderás que Dios nos llamó a ser uno. Así que, mi amado hermano, que sea el Espíritu Santo que nos saque del error y nos guíe a toda verdad para su gracia y para su gloria. Así que medita en esta escritura, estamos para servirte. Cualquier comentario podemos platicar y pues llegar a la verdad de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, mi amado hermano.